No olvides suscribirte a mi canal. Déjame tu like y tu comentario. ¿Qué tal si hoy te enseño mi outfit del día de hoy? Lo tenía aquí. Quería sacarlo, pero la verdad es la primera vez o una de las pocas veces que he hablado de este tema y es de la parte mía privada de mis relaciones. O sea, te he contado que sí, que tenía novios, etcétera, y te lo he mencionado por encima, pero hoy me voy a ir a una relación específica. Esa relación data en el 2013 cuando yo residía en Bogotá y la verdad es que pensé que esa relación iba a ser la más inofensiva de todas. O sea, es decir, el personaje en cuestión no parecía que fuera a ser una persona que terminara, Dios mío, casi volviéndome loca. Y cuando les digo que casi volviéndome loca, es literal. Te lo dije. ¡Ja! Esto es May. Hola, hola familia, bienvenidos a un capítulo más de las cosas de May recargadas. No olvides suscribirte a mi canal, déjame tu like y tu comentario. ¿Qué tal si hoy te enseño mi outfit del día de hoy? Me encanta. Y para esas marcas que están allí, aquí estoy Yoyita, por si me quieres dar ropita. Pero ven que te voy a contar el tema del día de hoy. El ex que casi me enloquece. Advertencia. En el mundo de May no nos hacemos responsables si te quedas enganchado a este programa, ya que las cosas de May nace desde el amor, desde la confianza y desde esas cosas que la hacen única. Bueno, familia, bueno, yo sé que ahí estás pendiente de este tema porque a ustedes les encanta el chisme. Y este tema sí que me emociona, lo tenía aquí. Quería sacarlo, pero la verdad es la primera vez o una de las pocas veces que he hablado de este tema y es de la parte mía privada de mis relaciones. O sea, te he contado que sí, que tenía novios, que etcétera, y te lo he mencionado por encima, pero hoy me voy a ir a una relación específica. Esa relación data en el 2013 cuando yo residía en Bogotá. Y la verdad es que pensé que esa relación iba a ser la más inofensiva de todas. O sea, es decir, el personaje en cuestión no parecía que fuera a ser una persona que terminara, Dios mío, casi volviéndome loca. Y cuando les digo que casi volviéndome loca, es literal. Presten atención a los detalles. Yo vivía en Bogotá, más o menos llevaba como unos 7 años. Yo me había ido desde el 2003 hasta el 2013, bueno, ya llevaba 10 años en Bogotá y la verdad había tenido una relación que había durado 5 años, había sido muy estable, pero después del tiempo pues decidimos terminar y me quedé un tiempo ahí como viendo qué pasaba y fue cuando conocí a esta persona. A esta persona la conocí por una aplicación de citas. ¿Cuál? No les voy a decir. ¿Por qué? Porque no es bueno que nos andemos metiendo en aplicaciones de citas. Si yo te cuento esto, no es para que me juzgues, es para que aprendas y para que no lo hagas. Efectivamente, bueno, yo me metí a esa aplicación y ahí lo conocí. Yo pasé como la página, no me llamó así como la atención y esta persona usó una estrategia que la verdad llamó mucho mi atención. Al día siguiente yo veo que esta persona me manda un mensaje y me dice, ¿qué crees? Que yo soy un pedazo de carne, que puedes pasar por mi perfil sin decir nada, que no sé qué. Claro, cuando usa esta estrategia, pues de cierto modo llamó mi atención y a mí me dio mucha risa. Entonces yo le contesté algo, después él me respondió y así, y me gustó, fue como la forma en cómo me abordó. Al final me terminó invitando a almorzar. Y yo le digo, ok, bueno, vamos a aceptar un almuerzo. Y yo me acuerdo que ese día estaba ensayando yo con el grupo Orión. Estábamos en un estudio teniendo un ensayo y yo le dije, veámonos en tal lado. Yo cogí mi carrito y llegué a la esquina donde le dije que nos encontráramos, pues porque yo no quería que nadie viera con quién era que yo iba a salir. Además, porque las preguntas no iban a empezar a dejar de faltar, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo al susodicho en el semáforo, ay Dios mío, ojalá no vea este video, cuando yo lo veo en el semáforo con una chaqueta negra, pantalón negro, creo que camisa como
bueno, no me acuerdo la camisa, pero sí me acuerdo del blazer, del saco y del pantalón negro, y lo veo con su piernita así recostada al semáforo, blanco, pero cuando les estoy diciendo blanco, es blanco, y yo lo vi, y yo, esto no es como yo lo imaginé. Y yo me iba a pasar de largo, mi gente, yo tengo que ser sincera, yo me iba a pasar de largo, pero resulta que me dio embarrada y justo el semáforo cambió a rojo. Entonces obviamente yo no podía ya, o sea, yo como que hago así, él me ve, y me dice, hola, ¿cómo estás? Y se monta en mi carro. Cuando se monta en mi carro yo dije, no, este tipo no me gusta, no es como yo lo imaginaba, no sé qué. Y yo me acuerdo que di la vuelta así por la 70 y algo en Bogotá, como con octava o como con 11. Y yo le dije, ¿y para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y él me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, pues, ¿para dónde vas? Me dice, pero no vamos a almorzar. Y yo le dije, ay, no, es que yo ahorita tengo que ir a una reunión. Yo pensé que solamente nos íbamos a saludar, y él como se quedó mirándome, casi que me quería matar, y yo me hice la boba, yo, ay, bueno, otro día, no sé qué, se los prometo, le di media vuelta al carro y lo bajé a las 3 cuadras, y yo veo al susodicho que se baja caminando así, con su gabán, y así todo calmado. Yo dije, ese hombre en la vida me va a buscar, ese hombre en la vida me va a hablar, y yo dije, bueno, ni modo. Así de inconsciente era yo, ¿verdad? Pero yo dije, prefiero salirme de aquí, porque como que algo en mí, miren ustedes familia, algo en mí lo rechazó inmediatamente, y creo que tenía que ver más que con lo físico, era que algo en mí dijo, aquí no es. Pero presten atención a lo que pasó. Bueno, después de eso, ese mismo día o al día siguiente o el mismo día, no recuerdo, él me escribe y me dice, entonces mañana sí vamos a ir a almorzar. ¡Ah! Yo me quedé así como, ¿es en serio? O sea, este tipo, después de lo que yo le hice y lo que yo le dije, me está invitando a almorzar. Ay, Dios mío, pues ahí sí ya me dio vergüenza. Entonces yo le acepto la invitación porque sí, porque pues ya me daba como pena ser tan malasangrosa. Al siguiente día vamos a almorzar, o a los 2 días, no me recuerdo. Y pues resulta que él iba a llegar a la casa donde yo vivía. En Bogotá yo vivía en una casa divina, grandísima, ahí tenía la empresa, estaba montando la academia. Bueno, mi estilo de vida en Bogotá, la verdad es que era muy nice. No puedo quejarme de las bendiciones que Dios me daba y que todavía me da, pero en Bogotá pues digamos que fue una época muy, ¿cómo se dice? Económicamente estable. El asunto es que él iba a llegar en una bicicleta, y yo, ¿cómo que vas a llegar en una bicicleta? No, 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 coge un taxi. Dios mío, así de frívola era yo, Dios mío, perdónenme. Él llega en un taxi después de que yo le dije que bajo ninguna circunstancia llegara en una bicicleta. Llega en un taxi, yo le digo, ya salgo. Yo salí, y en el mismo taxi me dijo, ¿dónde vamos a almorzar? ¿Tú conoces más por aquí? Yo le dije, bueno, por aquí hay varios sitios. Y llegamos a un restaurante que no era ni muy lujoso ni muy corriente, o sea, un restaurante normal. Y entonces él me hace una jugada, empieza a mirar la carta y empieza como a decir que la comida estaba cara. Y yo, ay no, encima no tiene ni para invitarme a almorzar. ¿Y tú qué vas a almorzar? Yo le dije, no, yo pedí lo más barato, yo pedí una entrada, porque ya me daba pena, en ese sentido por lo menos si era considerada. Y él, no, pero ya te estoy molestando. Y yo le dije, no, no, tranquilo, yo como poquito, y yo pedí eso. Bueno, cuando yo pido eso, él se pide tremenda comida, un almuerzo, la entrada, que le faltó hasta el postre, y yo me quedé como, ¿es en serio? Bueno, yo no dije nada, la conversación fue chévere, fue cordial hasta cierto punto, pero yo era muy obsesiva con el trabajo. Creo que todavía lo soy, pero bueno, ya no tanto. Y yo tenía 2 celulares, y me acuerdo que yo miraba un celular, miraba al otro, miraba un celular, miraba al otro, escribía, respondía y hablaba con él. Y él en ese momento coge mi celular, lo voltea, los 2 celulares, y yo me quedé así porque nadie nunca me había hecho eso.
Eso también fue otra cosa que me impactó, fue como un límite de, oye, me da pena, pero yo estoy aquí y respétame. Y yo como me quedé así. Bueno, al final ahí sí le presté atención, me contó algunas cosas, historias, yo qué sé yo, ve, el tipo es como buena gente. Bueno, después salimos caminando hacia mi casa porque realmente estábamos muy cerca y yo lo iba a acompañar a él a coger un bus. Y yo como que, bueno, mira, tienes que coger por aquí. No, pero vamos, acompáñame. Ya antes de eso me hace sentarme en un parquecito que quedaba diagonal de donde yo vivía. Nunca me había sentado en ese parque porque yo nunca tenía tiempo y él me hizo sentarme. Yo me sentía súper extraña. Yo creo que fue una de las primeras veces en donde realmente yo me senté en un parque en Bogotá, porque yo era mucho de ciudad, de restaurante, de hacer planes con personas en, no sé, en eventos, en fiestas, hasta en pueblos, pero como sentarme en un parque, para mí eso no tenía sentido. Esa fue otra de las cosas que también marcó la diferencia. La persona se va, yo me quedo en la casa, yo bueno, chévere, me cayó bien, pero hasta ahí. Después me vuelve a escribir y yo qué más, yo por ser cordial, y ahí seguí, y ahí seguí. Bueno, para esa temporada yo me estaba lanzando como May cantante, más o menos. Y yo me recuerdo que tenía un DJ, pero el DJ no estaba siendo como muy disciplinado. Y esta persona pues le gustaba la música y había sido DJ. Entonces se me ocurre la brillante idea de decirle que sea mi DJ. Ay, Dios mío. Ay, me acabo de delatar. Bueno, se me ocurre la brillante idea de decirle que fuera mi DJ. Y empezó una travesía amorosa, emocional, conflictiva. Dios mío. Empezamos a hacer canciones, empezamos a hacer música y la verdad eso también marcó la diferencia, eso también me cautivó. ¿Por qué? Porque era la primera vez en mi vida que yo hacía equipo con alguien que se apasionaba por lo mismo que yo me apasionaba y eso nos unía demasiado. Al principio de la relación, yo era bella, yo era hermosa, yo lo consentía, Dios mío, yo le hacía masajes, yo le hacía comida, yo me quería ganar a ese hombre. Después de que al principio le hice lo que le hice, yo empecé a enamorarme y yo empecé a ser muy especial, más especial de lo que había sido con cualquier novio, pensaría yo. Bueno, después de un tiempo, esta persona se da cuenta que se está involucrando realmente y sentimentalmente conmigo y de cierto modo empezó a tener cierto temor. Y el temor fue que cuando viajó, no sé, a Cartagena o por cosas de negocio a otro lado, tenía amiguitas. Y al tiempo yo me entero, porque un día vamos en un centro comercial y no me quiere agarrar la mano. O sea, íbamos así, yo como que era la primera vez que salíamos con sus amigos, no sé, yo le fui a agarrar la mano, normal, o sea, como ya en la casa lo hacíamos, o sea, y él me soltó la mano y yo me quedé como, ¿qué pasa? Entonces él dijo, no, eso es como para novios. Y yo ¿qué soy? Entonces él me dijo, eres una amiga muy especial. Y yo, bueno, cuando me entero que soy una amiga muy especial y que no era su novia, aun cuando básicamente nos las pasábamos juntos todo el día, todos los días, ya a mí no me gustó. Yo dije, pero para mí éramos novios, para ti no éramos novios. Y después me entero que me había sido infiel. Entonces su argumento fue que él no era mi novio. Entonces para él nunca me fue infiel. Pues para mí sí, porque sí teníamos una relación aunque no oficializada. Pero ese es el error que cometemos algunas mujeres, montarnos en la película, montarnos en la patineta incorrecta. Entonces, antes, por favor, mis niñas, de meterse a una relación pensando que tienen una relación formal, no piensen, pregunten y cerciórense y confirmen y tengan ahí por certero que sí las están tomando en serio. En ese caso, cuando él me dice muy fríamente que no éramos novios, pero que yo era alguien muy especial en su vida, a mí no me gustó porque yo era de relaciones, había tenido relaciones largas. Yo me alejé de él y yo le dije, bueno, como no somos novios, yo no tengo que estar viniendo a tu casa, yo no tengo que estarme quedando aquí, no tiene que pasar nada. Y él, bueno, ok, te entiendo. Ok, te entiendo. Y yo me estaba muriendo literalmente
como un mes en mi casa que hice el contacto cero de decir, no, no voy a escribirle, voy a darme mi lugar para que me extrañe y ta. El asunto es que después de ese contacto cero venía la música, venía el trabajo, cómo parar mi proyecto por eso. Entonces esa fue la razón, esa fue la excusa y el resto te lo voy a contar después de la pausa. Bueno, yo sé que te encantó la primera parte y por eso viniste a la segunda parte. Yo estoy como, venganza, no mentira. La verdad es que quiero que aprendan mis niñas con mi testimonio y con mis historias. Y yo les voy a contar aquí en el podcast de Las Cosas de May más historias como estas porque yo sé que les van a edificar en su vida. Bueno, después de ese contacto cero, a mí me toca buscarlo por el tema de las canciones, la música, y yo no, esto va a ser solo trabajo, aquí no va a volver a pasar nada. Y el asunto es que volvíamos. Terminábamos, volvíamos. La relación se volvió realmente como una relación tóxica. La verdad es que eso ya se iba pasando de castaño a castaño oscuro. Durábamos un mes, terminábamos, durábamos 6 meses y volvíamos y así. Y yo lo tenía en un vaivén, él me tenía en un vaivén, yo lo quería demasiado, él me quería demasiado, pero el hecho de que las cosas no hayan empezado de la manera correcta y es, mira, May, yo quiero que seas mi novia, eso básicamente dañó todo. ¿Por qué? Porque yo estaba sencillamente entregada a una relación sin protección, sin las armas. O sea, simplemente cogí mi corazón, lo entregué así y al no recibir lo mismo, ¿qué pasó? Eso me dañó demasiado al punto que empecé a entrar en depresión. Ya esto se fue volviendo algo que realmente me fue ganando, fue mayor que yo. Y de ser esa mujer activa, esta mujer así que ustedes ven aquí empoderada, pues todo mi valor fui sintiendo que lo perdía. Me fui sintiendo no suficiente, me sentía como poca cosa, me sentía que yo no podía merecer un hombre así porque él era una persona o está vivo, gracias a Dios, eso creo y espero, una persona inteligente, una persona que tenía cosas buenas y que hubiera querido yo tener en mi vida, ¿verdad? En ese entonces. Ahora digo, gracias, Señor. El asunto es que yo me fui dejando llevar por la depresión, por lo que el enemigo hablaba a mi mente. ¿Y cuál era el mensaje que el enemigo mandaba a mi mente? Ay, mira, no le gustas lo suficiente. Ay, a él le gustan, no sé, altas. Ay, a él le gustan así. O sea, me fue poniendo a mí todos esos pensamientos de hacerme sentir o pensar que yo no era suficiente al punto que yo me lo creí. Y yo salía a los escenarios divina y May y mejor dicho, llamaba la atención y él me veía a mí en un escenario y eso era la admiración más grande del mundo. Pero a solas como persona, como mujer, hacía cosas que de una u otra forma me bajaba mi estima. Y yo se lo permití. Permití tantas cosas, pero tantas cosas en esa relación, Dios mío, que a mí me hubiera gustado encontrármelo en esta etapa de mi vida. ¿Y por qué? Porque ni siquiera hubiera pasado el bendito almuerzo. Pero bueno, ya pasó, tenía que pasar, fue parte de lo que vino a mi vida, de lo que Dios permitió para que yo creciera, para que fuera la mujer que hoy día soy, porque realmente el haber pasado por esa relación que casi me enloquece me hizo más fuerte. Tanto así que después de estar en depresión y de vivir en un apartamento divino que yo había comprado en Bogotá, vivía en un 13º piso, yo miraba y se me pasaban pensamientos de mi vida no tiene sentido. A ese punto yo llegaba simplemente por un mal de amores.
Y ese mal de amores que a veces no le prestamos la suficientemente atención nos puede destruir, nos puede hacer que hasta nos, no voy a decir la palabra. El asunto es que si tú estás ahí, estás pasando un mal de amores, ojo con eso. ¿Por qué? Porque el primer pensamiento que te va a querer poner el enemigo es que tú no eres suficiente. Y muchas veces no se trata de que uno no sea suficiente, simplemente que la relación no es. Y cuando algo está forzado, no pega, no va. Pero uno es terco, yo me confié en que yo era la que de cierto modo siempre decía no quiero, o desechaba las relaciones, y esta relación que realmente yo sí quería algo más allá, algo más serio, pues no se dio. Eso me tocó mi ego, eso me tocó mi soberbia. ¿Por qué? Porque cada vez que terminábamos yo decía, sí va a funcionar, esto tiene que funcionar porque yo lo amo. Lo peor es que había un ligamento, una atadura a nivel espiritual muy grande que ni yo misma sabía que existía. ¿Por qué? Porque cuando tenemos relaciones sexuales, de una u otra forma nos atamos en espíritu con la persona con la que estamos. Y si a eso le sumas que emocionalmente no estás bien, empiezas a estar desestabilizado, pues ¿cuál es el resultado? El enemigo haciendo de las suyas en tu vida y en tu carácter. Así que después de todo, de ya yo tocar fondo, incluso me vine una temporada para acá, para Barranquilla, intentando ya no volver con él una de las tantas veces, pero él estaba después en Cartagena, y allá a Cartagena iba yo, Dios mío, a ver si podía salvar la relación, pero iba y el primer día estábamos bien, y después entonces otra vez la pelea, y él me quería, pero al mismo tiempo me rechazaba. O sea, eso fue una cosa horrible, señores. Yo nunca en mi vida me había sentido tan vulnerable. Yo nunca me había sentido tan rechazada como mujer. Y no te estoy hablando de que él me tratara como yo sé que muchos hombres llegan a tratar a una mujer de, no te quiero, y las tratan así fea. No llegó a ese punto, pero llegó a puntos que realmente hoy en día yo miro hacia atrás y digo, pero ¿cómo lo permití? ¿Cómo pasé por ahí? Bueno, porque sencillamente no estaba fortalecida, ni emocional, ni mental, ni espiritualmente. Así que la conclusión de este tema y de este ex que casi me enloquece es que primero que nada fue alguien que marcó mi vida para siempre, y yo lo pienso que para bien. ¿Por qué? Porque gracias a él se detonó y erupcionó en mí todas las heridas que había. Gracias a esta persona, al punto cuando ya estaba tan deprimida, empecé a ir a un psicólogo. Y yo sé que de pronto a las personas dicen, ay, pero ¿cómo un psicólogo? ¿Qué te pasa, May? ¿Tú no estabas loca? No, realmente ir a un psicólogo no es porque uno esté loco. Y yo lo pensé así como yo, un psicólogo loco. Bueno, empecé primero con unas pequeñas charlitas de una psicóloga en YouTube, y ella decía cosas que yo no sabía, que yo no entendía, pero que sentía que me hacían bien a mí. Y ahí fue donde decidí buscar un psicólogo. Y este psicólogo me ayudó a abrir mi espectro de mi mundo interior, que nunca jamás lo hubiera empezado a ahondar si no hubiera pasado por allí. Y cuando yo empecé a ir a esas terapias, me empecé a tener un poquito de amor propio por mí. Ya fui dejando de hacer cosas, fui no permitiendo otras, poco a poco me fui alejando, y ya para finalizar, me recuerdo que estaba en Cartagena, estábamos preproduciendo una canción, Mi Bombón. Vayan a buscarla ahí en mi canal, aquí en la lista de dice May Cantante, ahí están todos los videos oficiales, también en mi canal de YouTube, May.cantante. Y me recuerdo que estábamos preproduciendo esa canción, y él me dijo algo que realmente hizo como que ese día yo dijera, hasta aquí. Estábamos en su casa, yo había ido con un profesor que tenía en esa época y que me ayudaba con el tema vocal, y yo era muy impetuosa, y la verdad sí tenía muchos detalles que no sabía lo que era el respeto por el hombre, no sabía lo que era sujetarme a un hombre, yo desafiaba a los hombres, y esto claramente, por más tranquila que sea una persona, eso no cae bien. El asunto es que yo hice esto delante de esa persona, del profesor, y a él no le gustó, pero no me dijo nada. Y cuando el profesor se fue, él me coge y me dice, nunca más, pero así, nunca más me vuelvas a hablar así delante de la gente.
Y él así alto, yo bajito, nunca más. Y él así, o sea, él, perdón, ¿cómo era? Él así y yo así. Nunca más me vuelvas a hablar a ti delante de la gente, porque la próxima vez yo te boto de mi casa. Y yo dije, a mí se me partió el corazón en dos. O sea, sí tenía razón en decirme que nunca más le volviera a hablar así delante de la gente. Pero no me digas que me vas a botar de tu casa porque yo me estaba quedando ese fin de semana en tu casa. O sea, a ver, o sea, hasta ahí no. Entonces, ese día yo cogí mi dignidad y yo le dije, tranquilo, no vuelve a pasar. He cogido mis 3 trapitos y los he empacado. Y ese fue el día que decidí irme para Estados Unidos. Me recuerdo que fui a buscar mi carro y veo a su amigo y le digo, mira, yo me voy para Estados Unidos. Y el amigo me dice, pero ven. Se rió, cálmate, porque era tantas las veces que habíamos terminado y vuelto y yo no lo quería ver, pero ahí estábamos, que el amigo me dice, sí, May, ven, cálmate. O sea, como yo era una boba que no tenía ni palabra, Dios mío, no me tomaban ni en serio. Él me devuelve a la casa y ahí está el personaje en cuestión y yo le digo, mira, yo me voy a ir para Estados Unidos, y él se queda así mirándome. Y me dice, ok, bueno, él pensaba que era mentira. Llegué a mi casa ese día y esa noche me recuerdo que empecé a mirar fechas y dije, me voy este día. Me recuerdo que eso era como en febrero o poquito después de febrero o marzo de los carnavales, porque habíamos hecho presentaciones en Barranquilla en los carnavales. Y yo dije, me voy el 16 de mayo. No me recuerdo si era un sábado, no me recuerdo. Del 2016. Me voy para Estados Unidos. Compré mi tiquete de ida y con unas millas se resolvió el de venida, porque ustedes saben que para salir del país como turista tienes que tener los 2 vuelos, el de ida y el de regreso. Bueno, el asunto es que yo le digo a mi mamá al día siguiente, mami, me voy para Estados Unidos. Mamá, sí, tampoco me creía. Y después cuando fueron pasando los días, no, mami, es en serio que me voy a ver qué pasa. Bueno, hija, ves, pero mi mamá pensaba todas estas que yo iba a ir y volver rápido, como ya yo había ido a otros lados, a otros países, no le vio el inconveniente. Ella dijo, no, esa se va a aburrir ahí. El asunto es que llegué a Bogotá, organicé las cosas, tenía un apartamento, lo que les digo, renté una habitación como para que no se quedara solo y ya el resto es historia, ya el resto ustedes lo conocen y si no lo conocen tienen que ir a ver todos mis podcasts para que vayan atando cabos y armando la historia, porque no puedo volver a contarle la misma historia 20 veces. El asunto es que ya después de estar en Estados Unidos es cuando Dios me dice, no, venga, no es por acá por donde usted quiere, es por acá. Y yo quiero que te entrenes y yo quiero que te alistes en mis filas porque vas a llevar mi mensaje. Efectivamente, estando en Estados Unidos pensando que iba a tener cuanto novio gringo, no, allá no fue así. Allá poco a poco Dios me fue limpiando, me fue sanando. Yo hice ese pacto con Dios, me empecé a cuidar mi cuerpo, mi templo y lo demás ya lo saben aquí en este testimonio del mundo de May. Ya para finalizar, quiero simplemente decirte que yo en este momento de mi vida agradezco el paso de esta persona por mi vida, porque vuelvo y digo, si no hubiera sido así, no hubiera erupcionado de mí todo el dolor que estaba ahí cargado por muchos años. Eso tiene que ver mucho con el faltante de papá. En algún momento creo que vamos a tener que hacer un podcast acerca de ello. Y quería decirle a mis niñas que se cuiden, que cuiden su cuerpo, que cuiden su templo, que miren muy bien a quién le entregan esa parte tan preciosa de ustedes, que no es como la sociedad nos vende, de que, ay, no importa que tengamos relaciones, ay, no importa que demos la pruebita, no, sí importa, porque cada vez que estamos con alguien y cada vez que entregamos esa parte de nosotras es como que se nos va arrancando un pedacito de la piel, un pedacito del corazón y lo vamos dejando en cada relación sexual y en cada relación amorosa que tenemos. Así que bueno, después de ese ex que casi me enloquece, miren lo que Dios ha hecho hoy en día. Esta mujer virtuosa, valiente y esforzada, y esta mujer que viene aquí de vez en cuando a contarte su testimonio para que sea de edificación a tu vida. Recuerda, yo soy May y esto es mi podcast de las cosas de May recargadas. Nos vemos en un próximo episodio. Dale. ¿Listo? Grabando. Eso va a salir rapidísimo para pintura. Ahí está grabando.
¿Pero qué? Con las ganas que tengo yo de hablar de la situación de ese fulanito que lo tengo aquí. Bueno,